Hola chicos, en este video hablaremos acerca de los cuaterniones. Empezaremos a ver cómo trabajar con ellos, cómo es que funcionan, cómo es su estructura y bueno, vamos a verlos. Y bueno, para comenzar con el estudio de los cuaterniones, primero recordemos a los números complejos. Entonces, recordemos que los números complejos son de la siguiente forma. Son de la forma z igual a más ib, donde a, b pertenecen a los reales. Ahora bien, si queremos extender esta idea, lo que sigue son los cuaterniones o cuaternios. Entonces vamos a escribirlos. Los cuaterniones o cuaternios. Entonces, a estos los vamos a representar de la siguiente manera, como h igual al conjunto de la forma a más ib más cj, bueno, pongámoslo así, más jc más kd, tal que a, b, c, d pertenecen a los reales. Entonces, a esos son a los que vamos a definir como los cuaternios. Entonces hay que hacer una observación importante. Antes de seguir, una observación es que i cuadrada es igual a j cuadrada, que es igual a k cuadrada, y esto es igual a menos 1, ¿vale? Ahora bien, ya que hicimos esta observación, también vamos a definir cómo sería la suma entre dos cuaternios y la multiplicación entre ellos también. Entonces vamos a definir operaciones de suma y multiplicación. Primero vamos a definirlas, entonces supongamos que tenemos un cuaternio. A veces se representan con la letra Q porque en inglés son quaternions y se escribe con Q. Entonces pongamos que tenemos un cuaternio de la forma Q1 igual a X, bueno, pongámoslos de la forma como los representamos acá, A1 más I por B1 más J por C1 más K por D1. Este sería un cuaternio. Y tengamos a un segundo cuaternio que fuera de la forma A2 más I por B2 más J por C2 más K por D2. Ahora bien, ya que tenemos esto, entonces, ¿cómo sería la suma? ¿Cómo sería Q1 más Q2? Bueno, pues estos los vamos a definir sumando componente a componente. Es decir, si tenemos nuestra parte que no tiene componente en I con la que no tiene componente en I, ni en J ni en K, luego la que tiene componente con I, con la que tiene componente con I, luego la que tiene componente con J, que vamos a representar aquí, con la que tiene componente con J, bueno, este color no se ve tanto, la que tiene componente con J, y luego la que tiene con K. Entonces, ¿cómo sería Q1 más Q2? Pues sería A1 más A2 más I por B1 más B2 más J, que es C1 más C2 más K por D1 más D2. Entonces ya tenemos aquí nuestra suma de cuaternios, que va a ser de la siguiente forma. Y bien, ya que definimos nuestra suma de cuaternios, ahora vamos a definir nuestro producto de cuaternios, es decir, vamos a definir cómo sería Q1 por Q2. Y esto va a ser de la siguiente manera, o sea, no voy a hacer las cuentas porque me puede llevar mucho tiempo y quiero profundizar más en otros conceptos. Entonces, bueno, definiríamos el producto de dos cuaternios de la siguiente manera. Luego aquí sigue, o sea, primero la parte real sería A1 por A2 menos B1 por B2 menos 1 por C2 menos D1 por D2. Luego aquí, o sea, sumamos, pongo estos puntos porque siguen más términos. Luego lo que multiplica ahí, que es A1 por B2 más B1 por A2 más C1 por D2 menos D1 por C2. Luego sería más. Luego tendríamos J, que multiplica a A1 por C2 menos B1 por D2 más C1 por A2 más D1 por B2. Y luego el término que multiplica acá va a ser A1 por D2 más B1 por C2 menos C1 por B2 más D1 por A2. Y bueno, ya con esto lo que tendríamos sería nuestra multiplicación de dos cuaternios, ¿vale? Es decir, este sería el resultado.
Y bien, ahora que ya definimos nuestra suma y nuestra multiplicación de cuaternios, lo que nos podemos preguntar es lo siguiente, es decir, ya tenemos definidos a los cuaternios como conjunto, ya tenemos definido su suma y su producto. Entonces lo que nos podemos preguntar es lo siguiente, ¿vale? Los cuaternios son un campo. Esta es una pregunta que podríamos hacernos. La segunda pregunta sería, ¿son un álgebra sobre un campo? Y nos podemos preguntar por último, ¿son un álgebra conmutativa? Entonces, pues bueno, veremos a lo largo del video qué es cada uno de estos conceptos y si los cuaternios cumplen las propiedades que cada uno de estos impone, para ver si lo podemos definir, o sea, si a los cuaternios los podemos definir como un campo, como un álgebra y como un álgebra conmutativa. Entonces primero veamos cada una de las definiciones y luego veámoslo planteado en los cuaternios. Antes de seguir, es importante hacer la siguiente observación. Podemos, por ejemplo, ver para los números complejos, podemos ver lo siguiente. Los podemos representar en el plano R2, es decir, podemos ver a los números complejos en el plano R2 y hacer la asociación con un vector, es decir, por ejemplo, aquí podremos ver un número z igual a más ib, donde aquí tenemos la parte real. Entonces, aquí lo que tendríamos es que este es su componente a y este es su componente con valor b, y este sería el eje imaginario. Entonces lo podemos ver con un vector. Podemos hacer su analogía entonces a R2, es decir, entonces si tuviéramos un número z igual a 1, pues en R2 este número lo podemos ver como un vector de la forma 1,0 y z igual a i lo podemos ver como un vector de la forma 0,1. Y entonces lo que podemos ver es que podemos representarlo también con vectores. Ahora bien, para los cuaterniones no lo podemos dibujar, pero sí los podemos representar como vectores. Es decir, para los cuaterniones podemos tener que, por ejemplo, si tuviéramos un cuaternión q igual a 1, pues lo podemos ver en R4. Estos no se pueden dibujar, pero lo podemos ver como el vector 1,0,0,0. Como otro vector q igual a i, por ejemplo, y sería 0,1,0,0. Q igual a j, y lo podemos ver como 0,0,1,0. Y lo podemos ver como q igual a k, y entonces este sería 0,0,0,1. Y ya con esto lo que podremos ver entonces es que lo podemos representar también en R4 de la siguiente forma. Este es un dato importante y lo mencionamos porque muchas veces se sabe trabajar más con R2 y con R4. Pero entonces ya podemos ver que hay una analogía con los cuaternios y R4 y con los números complejos y R2, que se pueden representar así como lo definimos. Y ahora sí, pasamos a responder las preguntas que nos planteamos. Bueno, entonces primero veamos cuál es la definición de campo. Entonces, la definición de campo. Entonces, sea F un conjunto no vacío. Entonces, digamos, ahora vamos a tomar dos funciones y sean dos funciones que van de f cruz f a f. ¿Qué quiere decir? O sea, que tomamos un elemento de f, o sea, un elemento del conjunto, otro elemento del conjunto y nos va a llevar a un elemento del conjunto mediante las funciones que vamos a definir. En este caso, las dos funciones serán suma, que denotaremos con la letra, bueno, que más bien con el símbolo de más, y multiplicación, que va a ser denotado con el símbolo de, bueno, con un punto. Entonces, bueno, debe cumplir ciertas propiedades, es decir, repasamos nada más lo que llevamos ahorita. Entonces, definición de campo. Sea f un conjunto no vacío y sean dos funciones que van de f cruz f, es decir, que toman dos elementos del conjunto y que los mandan a otro elemento del conjunto. Estas funciones las denominaremos como suma y multiplicación. Entonces, se cumple que es un campo, ya considerando las funciones y el conjunto f. Sí, pasa lo siguiente. 1. Hay asociatividad, es decir, asociatividad de suma y multiplicación.
¿Qué quiere decir que haya asociatividad de suma y multiplicación? Es decir, yo me tomo un elemento del conjunto F, que sea A más B más C. Esto debe ser igual a que yo sumara primero A más B y luego le sumara C. Entonces, esto es asociatividad de suma. Esto es de suma. Ahora, ¿qué tendría que pasar? La de multiplicación, ¿cuál sería? Sería que tuviéramos, primero yo multiplicara un elemento, fuera B por C. Esto debería ser igual a ¿qué? A que yo primero multiplicara estos elementos y luego les multiplicara C. ¿Vale? Entonces, esta asociatividad de multiplicación. Entonces, tiene que cumplir la asociatividad de suma y la asociatividad de multiplicación, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea un campo tiene que cumplir primero esta propiedad. La segunda propiedad que debe cumplir debe ser conmutatividad. Igual la vamos a abreviar. O sea, es conmutatividad. No la escribo toda para poder acortar un poco. Entonces, digamos, conmutatividad de suma y multiplicación. Entonces, bueno, cabe hacer aquí un paréntesis. Lo voy a hacer antes porque lo iba a poner al final, pero mejor antes de avanzar. Donde A, B, C pertenecen al campo, al conjunto F, perdón. Al conjunto F. Entonces, si A, B y C pertenecen al conjunto F, ¿vale? Entonces, vamos a denotarlo aquí. Entonces, la conmutatividad de la suma, ¿qué quiere decir? O sea, nada más que A más B, o sea, para la suma, por ejemplo, pues fuera igual a, ¿qué? AB más A. O sea, que no importa el orden, ¿no? Entonces, esto sería de la suma. Ahora, de la multiplicación, ¿cuál sería la conmutatividad? Que A por B sea igual a B por A, ¿vale? Entonces, esto es de la multiplicación. Ahora bien, hasta aquí van dos puntos que debe cumplir, ¿no? Luego el tercer punto que debe cumplir es distributividad de la multiplicación sobre la suma. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se cumpla la distributividad de la multiplicación sobre la suma, tendría que pasar que A por B más C tendría que ser igual a AB más A por C. Entonces, si se cumple esto, pues también, ¿no? Es otra de las propiedades que se tiene que cumplir para que sea un campo. La cuarta propiedad que se debe cumplir es existencia. ¿Existencia de qué? De elemento neutro. De elemento neutro para la suma y la multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿qué significa la existencia de un elemento neutro? Es decir, debe existir un elemento tal que A más 0 sea igual a A, y esto es para la suma, y para la multiplicación que A por 1, por ejemplo, sea igual a, o sea, el elemento neutro pues sería el 0, y en este caso para la multiplicación sería el 1. Entonces, tiene que existir este elemento neutro también. Entonces, bueno, por último, más bien faltan todavía dos más, es que el quinto punto va a ser la existencia del inverso aditivo. Existencia del inverso aditivo. Entonces, ¿qué quiere decir la existencia del inverso aditivo? Bueno, que exista un número tal que A más menos A sea igual a ¿qué? A 0, es decir, al elemento neutro. Entonces, este es el inverso aditivo, o sea, el inverso aditivo. Y bueno, este es el elemento neutro, ¿no? Que ya habíamos definido para la suma. Y por último, el punto que debe cumplir es la existencia de inverso multiplicativo. Existencia de inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué quiere decir esta existencia de inverso multiplicativo? Es que debe existir un elemento tal que cumpla lo siguiente, que A menos 1 por A sea igual a 1, es decir, otra vez, este sería el inverso multiplicativo, y pues este es el elemento neutro. Y bueno, chicos, con esto ya vemos la definición de campo. Antes de avanzar y de ver las demás definiciones, quiero hacer rápido la observación de que la bibliografía que estoy usando es esta. Este es el título del libro, o sea, Linear Algebra. Bueno, es todo el título, está algo extenso, y el autor es Jonathan Golan.
De aquí estoy sacando la definición de campo y todas las definiciones que estaré usando, es decir, la de álgebra sobre un campo, la de álgebra conmutativa y bueno, todo lo que sea necesario para poder analizar lo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces esto fue como un paréntesis, o sea, para que sepan qué bibliografía estoy usando. Y bien, ya que tenemos lo anterior, ahora lo que vamos a hacer es ver qué es un álgebra sobre un campo. Pero para ello primero tenemos que ver la definición de espacio vectorial, ¿vale? O sea, esta definición nos va a ser muy útil. Entonces vamos a poner definición de espacio vectorial. Entonces la vamos a mencionar porque esto va a ser una base para nuestras, para poder definir un álgebra sobre un campo. Entonces, bueno, para tener un espacio vectorial o saber qué es un espacio vectorial tenemos que definir lo siguiente, sea F un campo, o sea F un campo, y sea B un conjunto no vacío. Entonces sea F un campo y sea B un conjunto no vacío. Y supongamos que tenemos dos funciones, una función que va de B cruz B, o sea tomamos dos elementos del conjunto B a B, y que va a ser la operación suma, que vamos a denotar igual con el símbolo de más, y tenemos otra operación que va a ser F cruz B, es decir, tomamos un elemento del campo F, un elemento de B, y lo mandamos a B también. Y entonces esto va a ser multiplicación, vamos a llamarle multiplicación por un escalar, ¿va? Y bueno, entonces esta multiplicación por escalar la vamos a ir denotando a lo largo de esta definición, y entonces tienen que cumplirse las siguientes propiedades. O sea, para que un conjunto sea un espacio vectorial sobre un campo, o sea, aquí podemos poner sobre un campo, o sea, para que sea un espacio vectorial debe ser sobre un campo, porque pues estamos tomando a F un campo, o sea, si cambiáramos ese podría ser que sobre otro campo ya no fuera. Entonces las propiedades a utilizar o que son necesarias es, uno, es la asociatividad, lo voy a poner así, asociatividad de la suma, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos B más, vamos a tomar B más W más Y, debe ser igual a B, aquí vamos a, pues parece una U, a B más W más Y, donde V, W, Y pertenecen a B. Ahora el inciso 2, el inciso es conmutatividad de la suma. Entonces la conmutatividad de la suma va a ser igual a que se cumpliera B más W debe ser igual a ¿qué? A W más B. Igual, ¿no? Donde W y B pues pertenecen ya a este conjunto que ya definimos acá, bueno, que son de B. Ahora bien, la tercera propiedad a utilizar, ¿cuál sería? Existencia de elemento neutro, ¿vale? Entonces vamos a poner existencia, bueno, le voy a poner así existencia, vamos a mejor escribirlo, existencia de elemento neutro, ¿vale? Entonces tiene que tener existencia del elemento neutro. Y para ello, bueno, para la suma. Vamos a ponerle aquí, para la suma. Y entonces para ello, ¿qué es lo que debe suceder? Que entonces tiene que existir B más 0 de B, tal que esto va a ser igual a B. Donde ponemos 0 de B, porque este debe pertenecer al conjunto B. O sea, es un elemento que pertenece a B, ¿vale? Luego tenemos la cuarta propiedad, que es existencia del inverso aditivo. Ahora, la existencia del inverso aditivo, igual tiene que existir un elemento tal que B más menos B sea igual al elemento neutro que habíamos propuesto, o sea, 0 de B. Y este va a ser el elemento inverso. Es muy similar a lo que ya habíamos mencionado, entonces elemento inverso. Pero bueno, ahora bien, igual B es elemento del espacio V, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Ahora bien, el quinto punto es distributividad del escalar, o sea, voy a escribirlo aquí, distributividad de la multiplicación del escalar sobre la suma. Entonces, ¿cómo sería esto? Es decir, tendremos que tener lo siguiente, que A por V más W debe ser igual a por V más A por W, ¿vale? Entonces esto es importante mencionarlo porque
bueno, tiene que pasar esta propiedad y A, no lo hemos mencionado, pero en este caso tiene que ser elemento del campo F, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, entonces ya tenemos otra de las propiedades. Y entonces ahora tenemos que ver que la otra propiedad, ¿no? La que va a ser la propiedad 6. En este caso igual va a ser otra distributividad, pero esta distributividad lo que tiene que cumplir es que A más B tiene que podemos tomar el vector W, debe ser igual a por W más B por W. ¿Vale? Entonces, esta es otra propiedad de distributividad que se tiene que cumplir, que es la propiedad 6. La propiedad 7 es la asociatividad de multiplicación escalar. Y entonces esto tendríamos que A por B, vamos a poner por V, debe ser igual a ¿qué? A A por B por V. Y esto tiene que ser igual ¿a qué? No, pues nada más, ¿no? A A por V. Sí. Entonces esto sería nuestra séptima propiedad. Y ya por último, la octava propiedad que debe cumplir para que sea un espacio vectorial es la existencia de elemento neutro para la multiplicación escalar, ¿vale? Es decir, elemento neutro para la multiplicación. Entonces tiene que existir un elemento tal que se cumpla que 1 por V debe ser igual a B. ¿Vale? Entonces, bueno, si se cumplen estas 8 propiedades, así como lo definimos, pues se tendría un espacio vectorial sobre un campo. ¿Por qué va a ser útil esto? Porque de aquí partiremos para poder definir un álgebra sobre un campo. Bien, una vez que ya definimos qué es un espacio vectorial, ahora sí podemos dar la definición de un álgebra sobre un campo. Entonces, vamos a poner definición de álgebra sobre un campo. Entonces, esta es la definición que nos hace falta para poder terminar con el estudio de los cuaternios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos qué se tiene que cumplir? Es decir, vamos a tener que, si un conjunto K, que es un espacio vectorial, o sea, acá tiene que ser un espacio vectorial, y tengamos un campo F, un campo, entonces, ¿qué tendríamos? Se va a denotar como una F álgebra, o sea, el conjunto K será una F álgebra, o sea, regularmente se denota así, será una F álgebra, así que si se cumple lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente, es decir, se tienen que cumplir las siguientes tres propiedades, es decir, que U punto por V más W sea igual a que a U punto V más U punto W. La segunda propiedad que se tiene que cumplir va a ser igual a que U más V punto W va a ser igual a U punto W más V punto W. Y la tercera propiedad que se tiene que cumplir, ¿cuál es? Que A por V punto W va a ser igual a por V punto W, y esto debe ser igual a V punto A por W, ¿vale? Entonces esas tres propiedades, si se cumplen, bueno, falta mencionar que son U, V, W, pertenecen a K y A pertenece a el campo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, si se cumplen estas tres propiedades, entonces ya se tendría que K es un F álgebra, si se cumplen, pues lo que acabamos de mencionar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Y ya con eso tendremos nuestra definición de álgebra sobre un campo. En conclusión, un álgebra es un espacio vectorial, como escribimos aquí, que además está provista de una multiplicación de vectores K cruz K a K, y que cumplen las propiedades 1, 2 y 3 que mencionamos. Y por último, vamos a agregar otra definición, ya para poder analizar los cuaternios, que va a ser de álgebra conmutativa. Lo único que tenemos que ver aquí
es que b.w debe ser igual a w.b. Y si sucede esto, además de las anteriores que mencionamos, si se cumple esta propiedad, entonces tiene un álgebra conmutativa. Y bueno, ya por último, o sea, después de ver todas estas definiciones, lo que nos importaba ver es qué onda con los cuaternios, es decir, si son un campo, si son un álgebra sobre un campo, si son una álgebra conmutativa. Y bueno, entonces esto es lo que nos interesaba ver. Entonces, pues bueno, ya vimos todas nuestras definiciones. Ahora bien, ¿qué es importante para que los cuaternios fueran un campo primero? La primera pregunta, fueran un campo, tendrían que cumplir con todas estas propiedades, la 1, la 2, la 3, o sea, cada una. Entonces, bueno, basta con que no cumplieran una para que no fueran un campo. Entonces veamos, y nos podremos preguntar, ¿se cumple la conmutatividad con la multiplicación? Entonces, si no se cumple, basta con dar un contraejemplo para ver que esa propiedad no se cumple y entonces poder asumir que los cuaternios no son un campo, ¿vale? Entonces, para ello vamos a recordar cómo era nuestra definición de multiplicación, que era de esta manera. ¿Ok? Entonces teníamos esta como nuestra definición de multiplicación. Entonces vamos a proponer como contraejemplo el Q1 igual a I y al Q2 igual a J. Si hacemos Q1 por Q2, ¿qué tendríamos? Pues bueno, lo que tenemos que ver, no voy a hacer todas las cuentas para no llevarme tanto tiempo, es este término se hace 0 porque el A1 vale 0, aquí un término igual vale 0, aquí vale un término 0, aquí vale un término 0. O sea, en cada uno de estos términos hay un 0. Entonces la multiplicación es 0. Entonces el único término donde sobrevive es en K. ¿Cuál es el término que sobrevive? El B1C2, porque aquí B1 pues vale 1. Y el C2 vale 1 por el J. Entonces pues si tenemos Q1, Q2 tendríamos 1. Pero bien, ¿qué tendríamos si ponemos Q2 por Q1? ¿A qué es igual? Bueno, aquí es 1 por K. O sea, K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Q2 por Q1. Igual todos estos términos reales se hacen 0, porque siempre hay un término con un 0, también estos. Pero ¿qué cambiaría? Es decir, en este caso, primero tendríamos Q2 por Q1. Y aquí este término también se va. Y este término también se iría, porque en este caso ahora como está primero Q2, pues el B1 se va. El que quedaría solamente es este de acá. Entonces tendríamos que Q2, Q1 sería igual a menos 1 por K. Y esto es igual a menos K. Entonces Q1 por Q2 es distinto de Q2 por Q1. Como no se cumple la conmutatividad de la multiplicación, entonces no es un campo, es decir, los cuaternios no son un campo. De hecho, para los cuaternios tenemos algo más. Tenemos que para los cuaternios se cumplen las ecuaciones de Hamilton. ¿Cuáles son las ecuaciones de Hamilton? Vamos a escribirlas, las ecuaciones de Hamilton. Y son las siguientes. Ecuaciones de Hamilton. Bueno, lo podemos poner así para que sea en plural. Ecuaciones de Hamilton. Entonces tenemos que IJ es igual a K. Otra ecuación es que JK es igual a I. Otra ecuación es que KI es igual a J. También tenemos que JI es igual a menos K. Luego KJ es igual a menos I. Y además tenemos que I por K es igual a menos J. Y tenemos que I cuadrada es igual a J cuadrada igual a K cuadrada. Y esto es igual a menos 1. Ya con estas ecuaciones de Hamilton podemos ver que se tiene que no es una álgebra conmutativa. ¿Por qué? Pues porque vemos que el orden sí cambia, ¿no? El producto. Entonces, pues bueno, con esto también podemos ver que no es una álgebra conmutativa. Pero bueno, nos podremos preguntar, ok, no se cumple esto, pero se cumplen los demás. Entonces primero tendríamos que ver si es un espacio vectorial, si se asocia a la suma, es decir, agarrar dos cuaternios, sumar los que nos diera un cuaternio. También ver que se cumple la conmutatividad de la suma. Todas estas que existe un elemento neutro, lo cual sí existe. Porque, bueno, primero la asociatividad de la suma sí se cumple por la asociatividad de los reales. Esta también se cumple por la conmutatividad de los reales. También existe un elemento neutro, pongamos todos los términos con 0, 0 real, 0i, 0j, 0k, también se cumple. Ahora bien, la existencia de inverso aditivo también, ¿no? Se cumple. También se puede distribuir la multiplicación por escalares, esto también pasa igual, suponiendo por ejemplo A en los reales, en un campo de los reales. O sea, es importante mencionar el campo, entonces vamos a suponer que el campo fuera los reales, entonces aquí también se cumple. También se cumpliría esta distributividad, también se cumpliría esta asociatividad y también se cumpliría esta existencia de elemento neutro. Entonces sí serían un campo vectorial sobre el campo de los reales. Entonces vamos a poner, sí son un espacio vectorial sobre, vamos a escribirlo, los cuaternios son un espacio vectorial, son un
espacio vectorial sobre el campo de los reales, ¿vale? Entonces, esto sí se cumple. Y bueno, para que fuera un álgebra sobre un campo, nada más tiene que pasar estas otras tres propiedades que están acá, estas tres que mencionamos acá. Y esas tres propiedades, pues, también suceden. Entonces, también son un álgebra sobre un campo, ¿vale? Y ya por último, lo del álgebra conmutativa, pues no se cumple porque, como vimos, la multiplicación no se cumplía, o sea, la conmutatividad en la multiplicación, y no son un álgebra conmutativa, ¿vale? Y bueno, ya con eso tendríamos un análisis de que los cuaternios, qué es lo que sí cumplen y qué es lo que no cumplen, y tendríamos un primer acercamiento a ellos. Y bueno, chicos, con eso estudiamos un poco los cuaterniones. Seguiré subiendo videos para adentrarnos más en ellos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.